Hola, yo soy Sandra Salazar. Y yo, Juno en Raya. Y juntas somos tu dúo favorito. Y yo soy Diana. En el episodio de hoy tenemos otra invitada de lujo, que es Diana. ¡Bravo! Bienvenida. Diana. Y Diana estudió Administración de Empresas en el TEC, actualmente es gerente de personas y beneficios y es mamá de 2 pequeñas niñas y esposa desde hace 16 años. Ahorita nos va a platicar cómo ha aguantado esos 16 años, pero es un dato importante. Pues bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme, que soy súper fan de tu dúo favorito. Es Duolover. Duolover, los sueños se hacen realidad. En algún momento algún Duolover. Tú puedes estar aquí el día de mañana, Duolover. Oye, Diana, pregunta, ¿estudiaste en el TEC de Monterrey? No, en el TEC de Tlalnepantla. Saludos al TEC de Tlalnepantla. Bravo para el TEC de Tlalnepantla. Bravo. Oye, y pues justo el tema que vamos a platicar contigo, nos vamos a enfocar, es cómo esta dualidad de ser mamá 24/7 que dicen, y al mismo tiempo ser ejecutiva de una empresa, y cómo haces permites que el tiempo te dé para hacer estas dos cosas, ¿no? Bueno, y también esposa, ¿no? Que hablábamos que ya tienes un ratito entonces algo bueno tienes que hacer ahí. Y es otro rol aparte. Y es un rol diferente. Entonces, pues platícanos un poquito de cuándo, o sea, cómo llegas a esta parte de estás trabajando y te embarazas, ¿no? Y empiezas a ser mamá. ¿Cómo sucede esto? ¿En qué estabas trabajando? ¿Cómo se da? ¿Lo planeaste? Termino la carrera a los 22 años. Yo ya conocí a mi esposo, que se llama Arturo, y justo lo conocí durante la carrera. Terminando nos casamos y se cumplió ahí el jueguito de los 25 años, quiero ser mamá, porque casualmente a los 25 fui mamá. Sí teníamos ya planeado como el tener hijos 2 o 3 años después de habernos casado. Fue como esta etapa de vamos a construir, a disfrutar como nuestro matrimonio, y después ya tenemos hijos. Mi plan siempre fue pues tener hijos, eso lo tenía muy claro, y a los 25 nace Sara, que es mi primer hija. Saludos a Sara. Entonces tú desde pequeña, al final, tu sueño sí era ser mamá, sí era formar, Sí. ser esposa, mamá, tener una familia. Sí, correcto. O sea, tú querías panista, ¿cómo es? Sí, el sueño de ser tener una familia panista tradicional. Tradicional, ¿no? sí. Que Porque se dice además que es súper planeado. Casada a tal edad. Hijas a y tal luego edad. tanto tiempo y mi primer hijo, ¿no? Correcto. O sea, todo así. Sí, o sea, siempre como que he tratado, o a lo mejor si hoy hago como una retrospectiva, Ajá. al final como que he marcado muy bien qué es lo que he querido y hacia Tus metas. eso lo he... Oye, y tú, ahorita que cuentas esto de las metas, tú eres ¿cómo se llama que tienen en el espejo? ¿Storyboard? No. Sí, eres de... ¿Journaling? Journaling. No, ¿sabe bueno, cómo se es llama? como, no sé cómo se llama, pero como que tienes cada etapa de tu vida una planeación de lo que va a suceder. ¿Lo tienes? Que es cada inicio de año, ¿no? Bueno, fin de año. O no tan así. Justo este año sí lo hice. Ah, Y lo tengo al lado de mi cama, con planes así súper marcados. Y creo que sí funciona. O sea, yo pienso que cuando tú tienes claro el objetivo o qué quieres alcanzar, las decisiones que vas tomando te van llevando hacia ello. Entonces es algo que inconscientemente lo venía haciendo desde muy chiquitita, y al final hoy ya con una conciencia y a lo mejor ya más clara, sí lo puse justo en el Vision Board. Ujú. y se ha cumplido. Vision Board, sí. Vision Board. Ajá, y se ha Nosotros cumplido. vamos a hacer nuestro Vision Board del 2027 acompañados Sí. de Diane, porque Sí. se ha cumplido. Vamos a tener un episodio de una clase de cómo hacer tu vision board. Porque tiene su chiste, no es Sí, cualquier cosa sí, sí. tampoco. No solo es Ajá. recortar y decir No esto solo lo es encontré recortar ya. y lo que te gusta. No, o las imagínate, cosas bonitas. recortas que te vas o sea, de una persona en parapente y
tú no eres nada extremo, o sea, al menos yo no. Entonces ya ese año, ching, en el parado. Y así lo tengo que cumplir, porque lo estoy odiando. Porque lo puse. Porque lo puse. Entonces, regresando a la parte en donde ya nació Sara a los 25 años. Nació Sara a los 25. No, Sara nació a los 0 años. Sara tenía 0 años y Diana tenía 25. ¿Tú ya trabajabas para ese entonces? Yo ya trabajaba. De hecho, antes de terminar la carrera, yo tenía claro pues que tenía que empezar a hacer por lo menos prácticas, que aparte de eso te lo piden en la escuela, ¿no? Sí. Es parte de los requisitos. Y justamente en el trabajo en el que empecé haciendo mi servicio social, la vida, también siempre he pensado que la vida te pone en el lugar y en el momento que debes estar. Y empecé que por cierto fue mi primer trabajo y ha sido, y al día de hoy es mi segundo, no. O sea, tú tuviste un trabajo antes del trabajo que actualmente estás. Ajá, o sea, en tu vida, en tu experiencia laboral, solo Solo llevas he tenido 2. 2 trabajos. Y el primer trabajo fue donde hice mi servicio social. Ajá. Ahí me quedo, posterior a que terminé el servicio social. Casualmente la persona con la que yo estaba sale de la empresa y me acuerdo perfecto que fue un viernes y yo me había ido a una entrevista porque ya había concluido el tema del servicio y yo quería empezar a trabajar. Entonces me voy a una entrevista y el lunes que regreso me dicen que la persona con la que yo colaboraba ya no iba a trabajar en la empresa y que me iba a entregar. Entonces, o sea... Y que ya tú cambiaste de puesto, o sea, tomaste su lugar. Te dieron su puesto. Bueno, ahí cabe aclarar pero cabe aclarar que cuando regresé y que me iban a entregar la posición o que me anuncian que iba a tomar yo esa posición, la persona del puesto me dice, pues no vas a ser tú porque no tienes la experiencia. Obviamente yo iba saliendo de la escuela, pero en aquel momento pues para mí todo lo que podía aprender y era bueno y era experiencia. Entonces yo dije, justo esa es la clave, necesito lo que sea de experiencia para poderme colocar en algún trabajo. Sí. Entonces me dijo que no me iba a quedar yo de todo el puesto porque no tenía la experiencia y que iban a buscar otro perfil. Yo dije, no te preocupes, no pasa nada, lo que yo pueda aportar o pueda ahorita aprender para mí es valioso. Yo algo que rescato es justo cómo tomas las cosas, eso te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Porque escuchamos a historias en donde hay personas que dicen, no, es que a mí me ofrecieron tal posición, es que a mí me dijeron que a mí me iban a entregar. Ajá, ¿cuánto me van a pagar? Exacto, ¿no? y de la nada, pues claro, te dicen a los próximos días, oye, ¿sabes qué? No eres tú, Diana. Sí, es otra persona y cómo lo tomas. O la hacen con, entonces ya me voy, ¿no? Y para tú ti como hubiera que dices, sido algo así. Y dices, y al final, a ver, yo no tenía claridad de, o sea, de si me iban a pagar o no, solo iba a recibir el puesto. No tenía claridad si me iban a pagar. O sea, a mí me dijeron, recibe el puesto porque pues ya se va y no hay alguien que lo reciba. Era yo literalmente con esta coordinadora. Y de ahí, pues con el tiempo, nada se rompió y sí me dieron la posición. E inclusive, por el perfil que yo traía o que había terminado la carrera, en lugar de era asistente de recursos humanos la posición. Y me dieron la coordinación, o sea, hicieron como la posición acorde al perfil que traía y me dieron un tiempo a prueba. Y salí victoriosa. Eso es muy bueno. Dolovers, acabamos de descubrir que es Diana, pertenece al área de recursos humanos. Recursos humanos. Invitadas a recursos humanos, porque yo les decía en episodios anteriores que me parece muy interesante este tema de RH, en donde la gente solo piensa que tú estás para dar bajas y en realidad recursos humanos es muy amplio. Entonces tú, a diferencia de lo que está ejerciendo Sandra como RH, tú tienes otro tipo de experiencia, otro tipo de roles y eso también está muy padre. Entonces a ti te dieron y hoy vamos a aprender otra rama de recursos humanos, ¿no? O sea, otro tipo de historia. En el episodio de hoy vamos a aprender la rama de beneficios y personas. Ajá, porque o sea, hablábamos solo de nómina, hablábamos solo de reclutamiento. Y ahora es otra rama.
en la que ahora ya estás especializada. ¿Nace Sara cuando estás en tu primer empleo o ya estás en este segundo que ha durado toda la vida? No. Nace Sara cuando yo estaba en el primer empleo. De hecho, ahí pues fue de mucho aprendizaje. 2 años tenía de justamente también en ese trabajo cuando nace Sara. No es cierto, tenía 4 años porque había entrado como becaria, entonces ya había recorrido un tiempo como becaria y tenía más o menos como 3 años, yo creo, trabajando formalmente ya en la posición cuando me voy, ¿no? De incapacidad por maternidad. ¿Cómo lo tomaron? Porque hoy se habla mucho en donde las mujeres que toman la decisión de tener hijos trabajando en cualquier empresa, normalmente tienen mucho miedo a cómo lo van a tomar sus líderes, ¿no? De, oye, ¿y si me dicen que mejor renuncie? ¿Y si mejor me dicen que otra persona va a ocupar mi lugar, pero a mí me cambian de actividades, me bajan de posición, etcétera? ¿Tú cómo lo viviste y cómo lo vivió la empresa? No sé si a todas las mamás les pase, trabajadoras, pero sí es como el nervio de qué van a decir. O sea, que ya va a bajar mi rendimiento, que me voy a tener que ausentar un tiempo, que me voy a ir de incapacidad. Todo esto, pues, evidentemente sí te pasa por la cabeza. Sí. Yo lo comuniqué, mi jefa era una mujer, y pues era más como el entusiasmo de esta etapa a nivel personal. Y bien, o sea, lo tomaron bastante bien. Al final también creo que pues ya tenía como el respaldo de unos años de trabajo, ya sabían que pues era una persona como muy aguerrida, muy de responsable y que en ese sentido pues no fallaba, y cuando lo comuniqué fue bajo esa misma línea, ¿no? De a ver, esto no tiene que hacer una diferencia en mi desempeño o en lo que estoy yo dando el día de hoy como trabajadora, como coordinadora, como profesional. Yo me voy de incapacidad. Aquí fue un proceso de decisión. Yo antes de irme de incapacidad, es normal que tu jefe te pregunte, ¿vas a regresar? O sea, porque al final saben no sabía. esta etapa de, pues, probablemente, o muchas mujeres también deciden cuidar como los primeros meses o cuidar ya, ejercer su rol de mamá al 100%, y es una pregunta que generalmente sí te hacen, como de, ¿vas a regresar? Ojito yo allá. estaba muy clara en sí voy a regresar. Todavía antes de irme así súper segura y confirmé que regresaba. Y no regresé. No regresé. No, a ver. O sea, ¿qué pasa? ¿Sí real no regresaste? Sí, no regresé. Real, No regresé, real. O sea, dijiste, sí voy a regresar porque, claro, tu objetivo era, yo sigo trabajando y a la vez, después de mi maternidad, pues sigo ejerciendo el rol de mamá, Sí, a la par. Pero, sí. ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió la decisión? Aparte del amor por Sara, Sí. ¿qué pasó en ti? ¿Qué pasó en ese proceso? Pues yo, aparte del amor como que tienes hacia los hijos y todo lo que te mueve ya cuando ves a ese ser indefenso que necesita 100% de tu atención, esta empresa, como les decía, era de manufactura, entonces muchas veces por las certificaciones que teníamos y las cargas de trabajo, pues me tocaba salir ya muy tarde, tenía que hacer muchos entregables y muchas cosas que demandaban mucho tiempo, y al final fue una decisión basada en no estoy ya dispuesta a quedarme tanto tiempo como lo hacía antes. Y en ese momento, como habíamos obviamente contratado a una persona que se quedara a cubrir mi posición, yo, pues ahí yo creo que responsablemente, o sea, lo hice muy responsable, hablé con mi jefa en ese momento y le dije, mira, creo que el mejor momento para cerrar un ciclo laboral es este, porque ya no voy a tener la misma disposición de antes en quedarme muy tarde, y sé que las necesidades del negocio lo ameritan. Sí. Y hoy me quedo tranquila de que estás cubierta porque tienes a la persona Que yo elegí. o sea, que hizo como pues sí, que Sí, me cubrió durante el proceso. esta etapa que yo estuve fuera, y preferí hacerlo antes de regresar y no posterior a que se Sí, fuera la o sea, persona y que yo regresara
que no estuviera al 100% con las necesidades que había en ese momento del trabajo. Oye, y qué padre como esta parte de que un nacimiento es el inicio de un ciclo, el inicio de una vida. Entonces, tú tuviste esa etapa en donde inició una vida, le diste vida a una vida nueva y cerraste una etapa, un ciclo. Ajá. Exacto, eso es como muy, muy padre esa parte. Y que en tu caso, o sea, obviamente por el episodio y el nombre y como tu presentación, lo retomaste, pero también hay mucha gente y un poco en lo que decías que si es la pregunta que todos te hacen de si vas a regresar, o sea, por eso hay estas posiciones como de Temporales. por maternidad, y siempre como que existe la duda, y aunque tú prometas que vas a regresar, pues la vida cambia y seguramente es algo bien distinto lo que vives, que por más que tú decías, sí voy a regresar, a veces dices, ya no voy a regresar. En tu caso lo retomaste, que ahorita nos cuentas un poquito cómo, y ya cómo estás, que dices, es mi segundo empleo al cual ya tengo o crecí hasta estar ahorita. Pero hay mujeres que pues al final ya no lo retoman, o sea, ya como que ellos deciden como yo me dedico a mis hijos y a la casa, y es a lo mejor por lo que tú sentiste, ¿no? En ese momento de una necesidad de estar con tu bebé, ¿no? Sí, al final son circunstancias de la vida, o sea, no sabes si puede haber alguna complicación o alguna situación extrema que te haga tomar la decisión, o realmente por convicción, que hay mucha gente que lo hace por convicción y que también es súper válido. Algo que me encanta es que desde el inicio comentaste que te casaste por o sea, decisión, ¿no? Algo así como que hiciste un acotamiento de me casé por decisión, y también decidiste dejar de trabajar cuando nació Sara. Y eso también está bien padre porque habla del hombre con el que te casaste, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como tú dices, o sea, hay una boquita que alimentar, pero también los gastos incrementan y demás. Entonces, ahí tu esposo seguramente dijo, sí, no pasa nada, dedícate a Sara. Y eso también es valioso de este lado, de una mujer como tú que trabaja y a la vez tiene hijos. Tener alguien de apoyo, o sea, no solo tu red como de familia, como lo comentas ahorita, que la suegra, que la mamá, que el resto de la familia, sino tu esposo específicamente. Sí, o sea, juega mucho como esta parte de la pareja en todo, o sea, desde el primer momento, ¿no? Y entonces decides retomar justo en este apoyo con este equipo y retomas como la vida laboral, porque siempre lo pensaste así y fue el no negociable, yo siempre voy a trabajar. Y entonces ya llegas a este trabajo que es el segundo y el que ya te ha acompañado durante pues varios años, supongo. 13 años. 13 años hasta llegar a esta posición, pues ya como la que estamos diciendo que es una posición ejecutiva, eres gerente con responsabilidades importantes. Y bueno, durante ese trayecto tienes a otra pequeña que ¿cómo vives la diferencia del primer proceso que eres mamá? O sea, que no conoces nada y ahora a lo mejor ya sabías, lo viviste más, pues no sé, controlado. Yo entiendo que ya no dijiste me voy a ir un rato, o sea, ya seguiste en el trabajo, ¿no? Sí, de hecho, así fue, o sea, en la transición de un trabajo y otro, o sea, de estos 6 meses que me tomé para cuidar a Sara, cuando retomé la parte laboral, fue bien curioso y vuelvo a confirmar la vida te pone donde debes estar, ¿no? Sí. Tenía 2 propuestas, o sea, una era relacionada al giro del que yo había salido, en el que ya había estado, y era en una empresa bastante reconocida. Yo vivía en aquel momento en el Estado de México, en Cuautitlán, y estaba muy cerca de Cuautitlán. Esta oferta de trabajo que tenía era más sueldo, era una posición distinta a la que tomé la decisión de incorporarme, y era más prestaciones. Entro o llego al proceso de Codere y era una posición de analista. Yo venía de una coordinación. Claro. Con menos sueldo, tenía las 2 propuestas, y en ese momento lo platico porque al final la decisión la basé 100% en pues mi hija, ¿no? Que era
ya un factor importante de decisión para lo que yo quería seguir construyendo. Entonces, literal, por lo que decidí fue por el tiempo. Y la persona que en aquel momento me entrevistó me dijo, de acuerdo a las actividades, y si ya no tienes pendientes, los viernes puedes salir un poco antes. Viernes corto. Viernes corto, dependiendo. ¿Después de 13 años tienes viernes corto o ya no? Todavía. Ah, mira. Todavía. Muy Que se mantenga. Que siga así. Es parte de ese Beneficio. de ese beneficio y del salario emocional. Sí, que es claro. importante hoy en No, y día. está padre, o sea, y tú obviamente tú lo elegiste por ser mamá, pero Sí. es importante cuando tomas una decisión, como dices, no siempre es el dinero, No. es un equilibrio como de qué me da, a mí me va a dar tiempo de calidad con mi bebé en ese entonces, y tú elegiste, ¿no? Y entré a Codere como analista de recursos humanos. Y que también esos pasitos para atrás que dices te pega en el ego, ¿no? Que a veces dices, ay, sí, los del trabajo anterior ya me conocían como la coordinadora. Y ahora, ¿qué van a decir que ahora sí. la analista? ¿No? O sea, Sí, pensamos, sí, sí pensamos muchas veces Sí en pasa, eso. sí. Y en realidad es admirable la decisión que tomaste, porque justo hablamos nuevamente. Una boquita más que alimentar. Yo no tengo hijos y yo siempre lo he pensado, tener un hijo es un sueldo extra. Pero entonces, cuando tú piensas más en el tiempo de calidad que le puedes dar a tu hijo que en el sueldo, eso también es de admirarse. Porque quiere decir que también seguramente tú y tu esposo tuvieron que hacer ciertos sacrificios para que todo funcionara perfectamente, ¿no? Sí, hoy no me arrepiento. A mí algo que me enamoró en aquel momento para poder tomar esa decisión fue el tema del tiempo y adicional porque, o sea, no solamente fue el retrocedo y ya, o sea, yo pregunté si había crecimiento, la respuesta fue sí, obviamente va a depender 100% de ti, de lo que tú hagas, no va a ser a corto plazo, pero yo dije, bueno, si hay una oportunidad, lo puedo volver a hacer porque, a ver, yo tenía muy claro en el primer trabajo, pues yo entré como becaria y terminé con una posición ya formal, contratada por la empresa y demás, y dije, a ver, no sería la primera vez que lo voy a hacer y me aviento, ¿no? No manches, y ahorita me cae súper el 20 de que hace 13 años estábamos platicando con la analista y hoy después de 13 años estamos platicando con la gerente. Y justo sigo haciendo énfasis en tu comentario que ya retomé hace ratito de las decisiones que tomas son las que te llevan al lugar en donde estás. Sí. Y la decisión que tomaste hace 13 años entre esas dos empresas te llevó aquí. Sí, o sea, a lo mejor retrocediste un poquito como para agarrar carrera y llegar o fue una gran decisión, ¿no? Hoy no sabemos qué hubiera pasado en el otro lugar, pero, o sea, ahorita me acabas de decir, no me arrepiento, o sea, es porque te ha llevado por un buen camino, ¿no? Entonces ya, estando en Codere, sí, tienes una segunda responsabilidad que es tu segunda mi segunda hija. Aquí lo mismo, o sea, dentro de este plan de vida y de pareja teníamos también muy claro el no queremos que haya mucho tiempo de diferencia entre los dos embarazos. Yo quería 3 hijos en realidad, me convencieron para 2. A ver, ahora resulta que es al revés, ¿no? Sí, de verdad. Yo Okay. siempre Las generaciones. esta parte de justo. yo había visualizado no, yo quiero 3 hijos. Arturo me dio muy buenos argumentos y me dijo, mira, si los dos trabajamos, el tiempo, queremos darles una buena calidad de vida, yo creo que 2 en la actualidad es un buen número, se acompañan y me convenció, dije, tienes razón. Y tampoco me arrepiento. Que estás muy joven todavía. O sea, todavía puedes Ya no se puede, pero la decisión se tomó y se ejecutó. Con base a esta conversación que hemos tenido, tiene todo muy planeado. Si ella dice que ya no, ya tiene no. sentido, sí. Por algo ha de ser que Sí. dice que ya no. Entonces, justo entró a Codere cuando Sara tenía 6 meses y a los 2 años aproximadamente me embarazo. Entonces, acá fue creo que más relajado, por
no sé, ya teníamos como construida una parte de la historia. A ver, dentro de los planes también era pues necesitamos un techo, ¿no? Y en el primer trabajo justo, parte de esas decisiones y esos objetivos fue el sacar un crédito, y fue mi primer como decisión importante en la vida. Y en realidad la casa nos la entregaron cuando Sara nació. Así, Sara nació No, es que, y tuvimos la casa. O sea, es que está súper Entonces- increíble la estructura que De su plan. Sí, sí, no, pero ¿sabes qué? Ahí hay algo en ti y en Arturo, que es tu esposo, que planearon su vida, pero muchas veces nosotros estamos acostumbrados, los seres humanos, a planear, a soñar, pero muy pocas veces a ejecutarlo. Sí. Y es de admirar Yo como... soy de esas. Sí, yo también. Ya. Y es entonces de admirar, por eso me sorprendía tanto porque decías, y entonces nuestro plan era tener una casa y así, y se logró. Y eso es Sí. muy admirable porque cada paso que estaban dando, tanto de manera individual como en conjunto, Sí. los ha llevado a cumplir esas metas. Sí, entonces justo por eso, o sea, como que la decisión ya fue más fácil, o sea, ya no era como ese temor de qué van a decir, ¿no? Ajá. Entonces era como, a ver, hoy el peor escenario, pues no es crítico, y ya tenía la experiencia pasada de, a ver, no tiene por qué cambiar el tema de, pues, el desempeño, ni las tareas, ni mucho Sí. menos. Y también, al ser ya la segunda hija, ya llegas con más experiencia. Entonces, ya no necesariamente tenía que dejar de trabajar 6 meses para poder volver a retomar la parte profesional. Y aquí fue muy claro, porque ya tenía también un camino recorrido en guardería, porque Sara fue niña de guardería. Y dije, no pasa nada, o sea, se puede quedar en guardería. Obviamente siempre es este temor de, ay, voy a dejar a mi bebé con gente pues que no conoces y demás, pero también la seguridad de, a ver, los riesgos están con gente externa o contigo como papá, Sí. y al final pues confiar y ir con seguridad a que todo va a estar bien. ¿Y cómo vivías esta etapa en donde Sara estaba en la guardería? O sea, ¿cómo eran tus tiempos? Supongo que entraba a las 8 a la guardería. Y Sí, de ¿a qué ahí, hora- ¿qué a qué- pasaba? era- ¿A qué hora la recogías? Sí, porque además, o sea, yo sí tengo una duda real, porque mi mamá trabajaba, pero en sus tiempos. ay, Saludos sí. porque va a contar otra historia de usted y Siempre tengo mamitis, perdón. no le gusta. No le gusta que la mencione. Pero, o sea, es que ella trabajaba, pero en aquel entonces, ay sí, ¿no? O sea, es que más bien es que no sé si es porque ella trabajaba en gobierno, pero tenía horarios como muy, o sea, como que era un horario a lo mejor Flexible. como medio tiempo, ajá, como corto. Pero sí, entendiendo tu horario, es un horario completo, o sea, como total. Entonces, ¿cómo manejas esos tiempos en una guardería? Si el sector privado es más demandante en muchas Pues ocasiones. en el horario, ¿no? Es un Ujú. horario completo. Sí, o sea, buscas, había, y yo creo que sigue habiendo, en algún punto me parece que las habían recortado el horario, pero en aquel entonces, cuando Sara estaba pequeñita y era niña de guardería, el horario era hasta las 7 de la noche. Ah, sí. Entonces era de 7 a 7 en realidad. La guardería en la que ella estaba era una guardería de gobierno del IMSS, y de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces ahí sí nos coordinábamos, Arturo y yo, yo la pasaba a recoger, a dejar, perdón, en la mañana, y Arturo llegaba por ella. en la tarde. Porque tú para seguías no dejarla hasta trabajando. las 7 de la noche, porque yo seguía trabajando. Wow, o sea, Justo, entonces como una coordinación de un equipo, ¿no? Sí. En el que yo la dejo, tú la recoges y... que hablando de las Sí. guarderías del IMSS, he escuchado muy buenos comentarios de ese tipo de guarderías. Fíjate que a mí me cambió mucho como el panorama cuando empecé cuando planeamos y tuve a Sara. Sara fue niña primero de guardería particular, porque yo creía o tenía la idea que en una guardería particular iban a tener mejores cuidados, lo cual desafortunadamente no fue la experiencia que yo pensaba. Afortunadamente no pasó nada con Sara, pero sí fueron varios eventos con otros niños en la guardería particular.
hasta que de hecho la cerraron. Por eso es que terminé dándole el beneficio de la duda y metiendo a cerrar la guardería del IMSS. Y al día de hoy yo siempre que puedo recomiendo las guarderías del IMSS. Oye, qué padre, ¿no? Porque Sí. luego, o sea, como que normalmente se tiene ese pensamiento al revés, ¿no? Que porque volvemos por ejemplo, al inicio, ¿no? Oye, estudias en el TEC de Monterrey, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces también pensamos que las escuelas privadas son mucho mejores que las escuelas públicas. Y no, hay de todo. Tanto te puedes encontrar escuelas públicas muy buenas Sí. y lo contrario, ¿no? Sí, al final, o sea, mi experiencia fue que en la guardería del IMSS, por ser una guardería de gobierno, tienen muchas, de entrada tenían un nutriólogo especial, Órale. tenían como actividades de acuerdo a cada fase, como muy reguladas, tienen monitoreado como todo lo que está pasando en todo momento, no tienes acceso tú como papá, pero en toda la guardería. Obviamente, no dudo que también haya guarderías del IMSS que a lo mejor carezcan de ciertos cuidados y detalles, pero en mi experiencia fue muy buena y al final es un beneficio que tenemos al ser pues mujeres trabajadoras y que es gratuito. Eso Entonces está yo súper. Siempre que puedo lo recomiendo y hay muy buenas guarderías. Entonces sí era un tema de coordinación, de coordinación y de no tener ese temor o esos pensamientos de no, es que no quiero que nadie lo cuide que no sea de la familia. Sí. Evidentemente siempre hay riesgos, pero pues tienes también que ir con confianza. Y más justo en la parte en donde ambos trabajan. En este caso, Arturo Sí. trabaja, tú trabajabas, bueno, trabajaba Arturo en esa época en donde Sara iba a la guardería, tú también. Y entonces seguramente los familiares también tenían otras actividades que realizar en donde no les puedes cargar la responsabilidad al 100%, ¿no? Sí, hay gente que te va a decir, yo te ayudo, pero también es importante como la parte donde te independizas Cómo ser independiente. de manera familiar, Sí. para tener también, ¿cómo se podrá decir? Como... Pues sí, o sea, como que también ir creando tu propia educación, porque también cuando dependes mucho de la familia, pues, o sea, como que, pues un poco, ¿no? Como que tienes que atenerte a lo que... O sea, si tú Sí, lo dejas a los valores, a todo. la manera, a los pensamientos. Y de cierta manera, sí. como dejándolo como en esta guardería, como es como el tiempo que pasa ahí, la educación como más, o bueno, no educación, pero lo que le pueden ayudar a desarrollarse a mi bebé en la guardería y ya los valores, la cultura, se los damos en casa, ¿no? Y también ejercen como esta parte de una responsabilidad distinta, ¿no? Porque lo que dices, coordinarnos. Entonces, tú a las 7 de la mañana dejabas a Sara bebecita en la guardería y un poco más tarde Arturo, el papá, iba por ella. Y mientras tú seguías trabajando. Sí. Sí. Ok, hasta tarde. Ajá, entonces eso también me parece impresionante y de mucho valor para las mamás y los papás que trabajan, porque qué cómodo sería dejarlo con un familiar. No, pues ya tengo a alguien de confianza que va por esa personita, por mi hijo, mi hija, y va por ellos, los deja, pero también en dónde está tu responsabilidad y está cañón. Sí, y eso que comentan es bien importante porque, a ver, se respeta y es bien válido la decisión que cada mujer toma en función de los cuidados o lo que quieren para sus peques. Sí. Yo en lo particular, o sea, yo decía, mi suegra pues no trabaja, siempre ha sido como ama de casa y por supuesto que existía ese interés de yo les ayudo, no la metan a la guardería y aparte pues las ideas de no, pobrecita, ¿cómo la van a dejar, no? Te enfrentas mucho con eso de toda la gente, de la mayoría de las personas con las que te rodeas, entonces yo tenía muy claro el haber responsabilidad nuestra, el haber tenido hijos. Justo. Y al final, a ver, yo creo que también no es hasta uno como papá, de repente, entre la falta de experiencia al ser el primer hijo, por lo regular, no le gusta, no sabes qué alimentación, muchas cosas que pues desconoces y que hay mujeres que a lo mejor son muy involucradas y que su rol de mamá lo disfrutan y lo quieren como pues vivir al 100% en todas las etapas. Yo pues con esta claridad de no quiero dejar de trabajar
recurrí al tema de la guardería también porque me daba cuenta que era importante pues sí, cubrir como esa parte de las necesidades o las etapas que ellos van teniendo, los pequeñitos, y que yo pues no tenía el 100% del tiempo para poderle dar y como dicen, o sea, los papás educan y los abuelitos consienten y es su y rol. qué bonito que justo pues tal vez no te cuidan todo, porque yo he visto pues, personas cercanas a mis círculos y demás, en donde los abuelos u otro tipo de familiares son los que educan al hijo y ya no es lo mismo porque ya, o sea, cuando llega el fin de semana, sí los ven con cariño, sí les tienen un amor muy bonito, pero nada como llegar con tu tío, con tu abuela, con tu abuelo, el día que es el domingo y que te consientan como si no existiera como nada. que, ay, qué bueno que viniste y no es como, ay, te tuve toda la pinche semana. Ya estuve toda la semana batallando. No querías comer brócoli. Y ahorita sí porque está tu mamá. ¿Te acuerdas del berrinchito que me hiciste el viernes? No lo he olvidado, ¿eh? Eso está muy padre como responsabilizarse de las Sí, de etapas. las decisiones. Que como tú dices, habrá personas que por necesidad tendrán que tomar otro tipo de decisiones y también es válido. En este caso, tu historia me hace mucho sentido en que qué padre que ellas puedan ver a sus abuelos y a tíos, familias, tías, así como de, hola, felices de que no estuvieron toda la semana. Y tu segunda peque, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? 10 años, tiene 10 años y se llama Ana. Saludos a Ana. Saludos a Ana. Y ella ya tú te estabas experimentada. Ya. Sara fue el conejillo de Sí, al final, pues ya cuando tomamos la decisión del embarazo, ya estaba en Codere, tenía clarísimo que no me iba a salir de trabajar, ahí sí lo cumplí, sí regresé. Y lo mismo, o sea, al final nunca fue como un factor que impidiera que yo hiciera mis actividades. De hecho, recuerdo así perfecto, Codere es una empresa de muchos cambios y muy dinámica. Entonces, en esa época, yo ya embarazada, nos tocó cambio de regiones, de zonas, y yo antes estaba en la zona norte, y ahí ya yo creo que en la segunda como etapa o parte del embarazo, después de los 6 meses, me cambian, me parece que a el centro, a Cuauhtémoc. Entonces me tocaba irme en el metro, porque aparte no manejaba hasta allá. O sea, sí manejaba, pero no me aventaba todavía como a irme en ese trayecto. Y pues yo vivía muy cerca del tren suburbano, para mí era bastante cómodo tomar ese transporte, y embarazada con mi computadora, con mi panza gigante y... O sea, primer embarazo cerquita de tu casa, segundo embarazo otro lado lejos. Sí. Ajá. Ibas en el metro así con... Sí, pero ya estaba, o sea, como que tú ya eras más como, más relajada en ese aspecto porque ya habías pasado como un embarazo. Sí, ¿no? Ya no es tanto el temor, y aparte, a ver, yo creo que también cada persona vive el embarazo de una manera diferente. Afortunadamente mis 2 embarazos fueron sin ninguna complicación, sin achaques, sin nada, y pues sí, efectivamente nunca fue un impedimento para que yo pudiera desarrollarme. De hecho, ahí ya no era analista, ahí ya había transitado por ser ejecutiva, y me parece que ya estaba en la coordinación. Tenías una coordinación. O sea, ya había llegado. Los 2 embarazos fueron coordinación. Sí. Qué buen punto. Yo lo descubrí. Les voy a dar un dato curioso. Cuando las embarazadas vomitan durante los primeros 3 meses de su embarazo, es porque los bebés están haciendo popó en la panza. y eso es lo que les provoca las náuseas. No sé si sabían. No sabíamos. De ese dato decían, o en mi época de embarazos, decían que yo no tuve náuseas ni vómitos, pero decían que era cuando los bebés tenían mucho vellito.
Ajá, que venían con mucho Sí. hilito. ¿Y tus hijas- tus tuviste hijas son como- lampiñas? Sí, son lampiñas. No, Entonces tampoco es cierto. Ninguna de las dos cosas es cierta. A ver, allá en casita, Ya que me hace- ¿cuál dato? Escríbanos ahí. Y yo viéndome, a ver, ¿cuál dato es el correcto? Escríbanos si es verdad que vomitas cuando ¿cómo vas a saber cuando el bebé hizo popis? O si sus bebés. No, creo que sí hay estudios que están comprobados, ¿sí? pero a ver, ya los Sí, Golovers, claro, tus investigaciones Les toca son, investigar. Sí. no de ChatGPT, pero son de primera calidad. vamos a pasar a la sección de preguntas, en donde Sandy te hará 2 preguntas, yo 2 preguntas, A ver. y ya tú decides si responder Ok. profundamente, elaborar o una respuesta muy Ok. sencilla. O sí y no. Así, ¿no? Dale. A ver, yo empiezo. A ver. ¿Alguna vez has sentido culpa por trabajar siendo mamá? Pues sí, o sea, creo que en los 2 roles, o sea, como mamá y en lo profesional. Y aunque yo digo que no es impedimento el tema de los hijos para poder, pues, desarrollarte como profesional y demás, internamente pasas por muchas etapas y dentro de una etapa es este tema de sentir, en lo particular me pasó, que no estaba en ninguno de los 2 lados, o sea, de no estoy ejerciendo el rol como debería ejercerlo de mamá por el trabajo y no estoy siendo en lo profesional, no estoy dedicada al 100% por ejercer también el rol de mamá, porque al final, aunque pueden coexistir, pues te demanda, o sea, no es como que los separes, más bien Sí. tiene que coexistir porque no los puedes separar. No puedes decir, ya entro al trabajo y me olvido de la parte de los hijos y la parte personal y al revés. No inventes, pero la respuesta clara es todo lo que hay a tu alrededor actualmente. Hoy, el día en que estamos grabando el episodio, tienes una gerencia de manera laboral. Iniciaste tu embarazo en una coordinación, en ambos embarazos. Hoy tienes una Un dato gerencia, curioso. ¿no? Las respuestas están ahí. Después, tienes 2 niñas increíblemente inteligentes, muy sanas. Tienes un matrimonio estable y en general eres abundante. Entonces, la respuesta es, estás presente en ambos lados y a veces creo que nos preocupamos mucho, ¿no? Como que Sí. Más es el sentir. Sí. Y justo lo explicaste. Yo te iba a preguntar, o sea, ¿y cómo dejaste de sentirlo, no? Pero creo que lo contestaste porque, o sea, dentro de lo que platicaste lo llegué a sentir, que no estoy ni en uno ni en otro lado. Sin embargo, o sea, más allá, o sea, creo que entendiste que estaba todo en una sincronización y que en una sinergia y que no es como que faltaras ni del uno ni del otro lado, es que todo tiene que estar, o sea, como que todo lo juntas y todo lo trabajas y estás en todos lados hasta cierto punto, ¿no? Sí, que al final, o sea, te vas a equivocar en decisiones y seguramente vas a estar ausente en ciertas etapas o momentos, pero sin castigarte. O sea, sí. alguna vez alguien me dijo, no te castigues y no eduques con culpa. Es lo peor que puedes hacer porque cuando educas con culpa, las decisiones que tomas son basadas en reemplazar a lo mejor con cosas materiales o con otro tipo de, no sé, de cosas, a lo mejor la parte del tiempo que no estás dando. Y pues es eso, o sea, sí lo puse en práctica y dije, sí, me hace todo el sentido. Y al final es pues hacer lo mejor que puedes hacer y que no significa que lo hagas mal, solo Exacto. pues no castigarte tanto, ¿no? Porque se pueden llevar sin duda los 2 roles y eso no significa que tengas que sacrificar uno por el otro. Sí. Si es tu decisión, por supuesto, ¿no? Y este mensaje que das queda perfectamente con algunos duolovers que nos ven, que han interactuado con Sandra y conmigo y nos han hecho como ese comentario. Entonces, un muy buen, gran mensaje, Diane. Muchas gracias.
Elige alguna de estas dos preguntas. Esa. ¿Te la leo? Sí. Va. Dice, ¿cuál ha sido tu momento más vulnerable en este rol doble? Se liga con la pregunta anterior. Son varios. Lo más fuerte y el más vulnerable que considero es que me daban crisis de ansiedad. O sea, llegó un punto en el que, a ver, toda esta parte de la responsabilidad, de las culpas que a veces uno tiene, y pues en esta transición me tocó vivir una crisis de ansiedad muy fuerte. Me acuerdo perfecto que venía manejando en el segundo piso, y de repente empecé a sentir como que me faltaba el aire, que yo sentía que me iba a dar un paro cardíaco, y en automático dije, me está dando una crisis. Me orillé. Te orillaste en el segundo piso. Para los dolovers que son fuera de Ciudad de México, el segundo piso es el segundo piso de periférico. De periférico. Justo es una vialidad, bueno, se le conoce por ser una vialidad rápida. Sí, no, obviamente. ¿Bajaste? Me bajé, ajá. Me orillé en un lugar seguro, me metí como en una placita, y ahí, o sea, como que intenté que se me controlara un poco la crisis, y como pude me fui, o sea... ¿Pero qué sentías? Aparte de la taquicardia y demás, o sea, ¿hubo otros efectos físicos? Sí, de hecho, yo recuerdo perfecto que caminé como por dentro de la plaza, como para tratar de distraerme, y veía puras sombras. O sea, como que no tenía una visión clara. ¿Manejaste en sombras también? No, ya como que se ya paró en la plaza. cuando llegaste a un lugar seguro. Ajá. Y entonces empecé a sentir como mucha desesperación, como ganas de salir corriendo. Ese día traía como muchas cosas en la cabeza, entre, pues, no sé, o sea, temas de la familia, del trabajo, pues sí, muchas responsabilidades. Y ahí empecé con crisis de ansiedad. Me pasa esto. Afortunadamente llegué con bien a mi casa, y así literal al siguiente día me tuve que ir a terapia porque me dio como un miedo a morir. Entonces, relacionado pues con la parte de la maternidad, o sea, yo decía a mis hijas, ¿qué va a pasar? Claro, o sea, ya no es como me voy a morir y, o sea, como ya no piensas en ti, sino piensas en tus hijas, ¿no? Sí, entonces ahí fueron como mis primeras interacciones en terapia y con un psicólogo, porque, a ver, estos dos roles, pues, como mujer, pues traen una carga muy grande. No digo que como hombres no, pero pues tienes que estar en muchas cosas también a la vez. Y llega un momento, aparte no mides, o sea, hoy dentro de todo el tema de pues que busco de bienestar, desafortunadamente ya me ha cobrado facturas, esta parte de no darle la importancia con... Por ejemplo, estás hablando como un tema de bienestar. ¿Cuál sería como tu consejo? O sea, estoy entendiendo que tú no cuidaste, o sea, como que te fuiste al límite en un tema de descuidar ciertas cosas para tú estar bien. ¿Qué harías hoy a lo mejor un poco diferente? Qué bueno que fuiste a terapia y todo, pero estoy entendiendo que puedes cuidar este tema del equilibrio. Sí, en el tema del bienestar, a ver, yo creo que después de muchos años y de toda esta transición entre la maternidad, lo profesional, y el pues desarrollarte y buscar trabajar en ti, después de esas crisis de ansiedad, pues lo que también me doy cuenta hoy, o me di cuenta hace unos años, que uno no le da la importancia al tema, por ejemplo, de salud. Entonces, pues joven, fui una mamá joven, que les decía, yo andaba como si nada en los embarazos. Te querías comer el mundo. Yo me quería comer el mundo. Yo decía, no, yo no tuve ninguna complicación. Yo no padecí, no tuve, o sea, nada de eso. Entonces, pues yo no me cuidaba en realidad. Me malpasaba muchísimo.
por las cargas de trabajo, creo que este tema de la estructura y responsabilidad que pues siempre como que he tenido, me llevaban a veces a extremos o a límites en los que pues no desayunaba porque llegaba y había pendientes o cosas, o luego no comía o cosas de ese tipo, dormía muy poco, pues situaciones que yo decidía al final, y después de un tiempo dices, no, sí era importante porque pues de pronto a lo mejor puedes desarrollar ciertas enfermedades como una ansiedad, que todo pues va de la mano, o alguna otra enfermedad que con el tiempo dices, pude haberlo evitado si me hubiera cuidado, ¿no? Y cuando uno es joven, pues no lo visualiza así. Que ahí No retomo, quiere decir que no sea joven. Claro, pero Cuando uno es más joven. que ahí retomo el tema de la ansiedad. He escuchado mucho este comentario en donde dice, cuando tú eres mamá, adquieres superpoderes. Entonces, ir en el segundo piso del periférico con una sensación de que hasta ahí va a quedar tu vida, en donde no puedes respirar y todavía buscar un lugar seguro, bajarte del segundo piso del periférico, encontrar un estacionamiento, porque es un largo camino que recorriste con ansiedad, pero ese superpoder fue por ser mamá y seguramente en tu mente pasaban muchas cosas, o sea, pasaba tu seguridad, pero hasta cierto punto no sé si quedó en segundo plano, más como el tema de tus hijas, ¿no? Sí, al final ahí pues entiendes muchas cosas y que no puedes ser esa superheroína que tú bien comentas, y que se vale el decir, pues no puedo con todo y necesito apoyos, y eso pues me di cuenta, nunca es tarde, o sea, yo creo que nunca es tarde para hacer un cambio o un ajuste. Yo pues a pesar de que ya era mi segunda hija, pues quería comerme el mundo y quería seguir y esto, y que no me impidió, pero tuve que empezar a pedir apoyos. Sí. Entonces, el apoyo pues principal siempre lo he tenido, que es mi esposo, y de ahí pues el decir, oye, no necesariamente tengo que hacer todo, tengo que estar presente en todo, tengo que pues hacerlo perfecto, ¿no? Y este tema de vulnerabilidad pues lo vas aprendiendo. Y todo se puede con un equilibrio, porque hace poco leí una nota de alguien que sigo en Instagram. Es una mujer que conocí físicamente y demás, como emprendedora, como tu mujer ejecutiva y demás. Y también decía que en algún momento la vida le cobró la factura en el tema del burnout. Y yo lo que puedo visualizar es que la parte que tú y muchas mujeres tienen en este lado profesional, o sea, que tu decisión es, yo no voy a dejar de trabajar porque esa es una aspiración personal y ese es un reto personal y demás, y tú lo haces por ti, porque ese es tu objetivo, tu misión, pero después también tienes la otra parte de ser mamá, y muchas veces nos queremos comer al mundo al mismo tiempo, cuando hay ocasiones en donde, como tú comentas, es válido a veces bajarle el acelerador a una cosa y subírselo a otra, o las dos mantenerlas un poco abajo, y no quiere decir que dejes de hacer cosas de un lado u otro, a veces solo es la exigencia personal y no llevarlo hasta que te cobre factura. Pero bueno, también creo firmemente que a veces se requieren ciertas sacudidas, o que llegan a tu vida esas sacudidas para algo, y es para poder hacer cambios, y son mensajes que la vida te manda de pausa, ¿no? No pasa nada, haz un reajusta y sigue, y al final así ha sido, y hoy... Y que esta historia le va a resonar a muchas duolovers que son como Diana, que trabajan, que al mismo tiempo ejercen el rol de mamá. Seguramente muchas se identifican y el mensaje que tú das les va a llegar, y por eso este espacio me encanta. Me encanta que hayas venido. Y justo es también la parte de, o sea, no ponerte a ti, o sea, es cuidarte, o sea, es como que cuidarte totalmente a ti misma. Es un rol más al final. Es un rol más, porque tú también tienes que ver por ti, y justo, y lo que decías, me malpasaba y no comía, no desayunaba, o sea, tampoco se trata como de, o sea, de que tienes que sacrificarte por llegar a donde quieres, o sea,
es buscar un equilibrio y lo primordial es cuidarte, ¿no? Y tener tus comidas y no es, o sea, como que pues tratar de que tú estés bien de la manera que puedas y así vas a poder Y eso que reflejar. dices es ejerciendo cualquier rol Sí. en cualquier lugar. Es lo Sí. principal, o sea, pensar en ti, la si verdad. tú no estás bien, tú no puedes darle a los demás algo. Sí, claro. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Yo tengo otra pregunta. La siguiente pregunta. La siguiente es, ¿cómo es tu rutina en un día laboral? O sea, ¿qué haces un día normal? Mi día laboral es muy largo. Tiene 48 horas, ¿no? 48 horas. A ver, en la cuéntame. actualidad, pues es levantarme muy temprano, bueno, ¿A qué hora? a las Sí. 6 de la mañana, no es tan temprano. A Es las 6 de la mañana. normalmente temprano. Temprano. Pero está bien porque justo no necesitamos llevarnos a... Ay, a Soy las- Bueno. del club de las 5 a.m. que- de las 4. Sí quería hacerlo, pero sí lo intenté alguna vez. No. No, a ver, justo esta parte de ir haciendo cambios y ajustes es, pues también tengo que dormir y, a ver, aclaro, me levanto a las 6, pero porque me duermo muy tarde, o sea, 1, 2 de la mañana, entonces en realidad pues sí es poco el tiempo que duermo. 4 horas. Estoy tratando de cambiarlo porque sé que deben ser 7 para nosotros. Sí. Ajá, pero empiezo 6 de la mañana, pues a preparar lunch, desayuno. Afortunadamente las niñas ya en esta etapa de su vida ya se cambian solitas y ellas se arreglan, entonces yo preparo y de ahí ya cuando... ¿Tú las despiertas o ellas se No, despiertan? yo las despierto. O sea, tú vas así. ¿Y te Sí. cuesta o sí se levantan? No, cuesta. Yo creo que hasta uno mismo nos cuesta trabajo Sí. levantarnos. Entonces, sí. pero ya una vez levantadas, entonces ellas Ya se preparan su solitas. rutina. Directamente, o sea, yo me levanto y me voy, paso, las despierto y me voy directamente a preparar desayunos y lunch. Arturo pues me ayuda a otra vez asegurar que ella que sí se levante porque la primera es la llamada nada más. La primera llamada. Primera llamada, Sí. no. Arturo es segunda llamada. Y tercera llamada también, Arturo. Ok. Sí. Entonces, ya de ahí cuando afortunadamente Arturo las puede llevar a la escuela, cuando ellos se van para mí es como este primer respiro de descansa tantito y ya yo me arreglo para irme a trabajar. De ahí pues la oficina, obviamente todos los temas que ya hay planeados y en el área de recursos humanos es difícil hacer algunos temas de planeación porque dependes mucho de el día a día y lo que va saliendo, Sí. las necesidades pues de los colaboradores que tú no controlas básicamente pues es mi jornada, regreso a casa, yo no recojo a las niñas, las recoge Arturo y de ahí pues en la noche es ¿A qué hora llegar regresas normalmente? a las 7 más o menos, entro Ok. a las 9. Entras a las 9 y Y ya regreso estás en tu casa a las 7. A las 7. A las 7. Ya estoy de regreso. Entonces es pues hacer un poco de ejercicio, de ahí darles de cenar. Bueno, afortunadamente no soy... Mis hijas hacen tarea en casa, Ajá. entonces ya no tengo que llegar yo a hacer tareas ¿Quién les da de comer? en la escuela. Ah, Tienen horario extendido, justo. eso porque- también ya lo conocía. Nos contaron, ¿no? Hace poco alguien que ya es como más común. Que Sí, como desde que la el- escuela, ¿a qué horas, o sea, a qué horas, a qué hora es la hora en la que ellas ya salen de este horario extendido? La escuela inicia para Sara a las 7:30, para Ana a las 8 de la mañana y las clases terminan 1:30 y 2, pero el horario extendido empieza a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 y les dan de comer y posteriormente hacen Actividad. la tarea Ah. y ya les queda O tiempo sea, ya- para hacer sus actividades. Ya llegan a Sí, casa para básicamente, descansar. Y eso está súper bien porque llegar a tu casa a hacer tarea, la verdad es que a mí me Ay, tocó sí. esa generación, no está chido. O sea, yo preferiría como eso de quedarme aunque sea un poco más tiempo Sí. y ya llegar a mi De casa a hecho, disfrutar. Sí, de hecho es una gran herramienta y es un Sí. gran apoyo este tipo de escuelas que ofrecen el horario extendido para los papás que trabajamos porque justo no tienes que preocuparte porque te partan como la jornada laboral para tener que recogerlos y después
pues trasladarlos. Que o supongo que si quedarte. sale alguna eventualidad, parte tu jornada. Sí, Y ahí claro. todo cambia. Y aunque tengas juntas, tu Sí, prioridad claro, sí. es tu familia. Entonces Sí. haces como malabares por ahí. Así es, pero bueno, ellas se quedan a horario extendido, entonces ya, pues es más, no tengo que hacer ya como muchas actividades con ellas del tema escolar y obviamente pues requieren como de tiempo y es platicar cómo les fue en el día, cómo nos fue a todos y demás y cuando dormirlas y después de eso pues uno tiene muchas actividades como prepararlo del siguiente día. ¿Ellas a qué hora se duermen? A las entre 9 y 10 de la noche. Ok, no, pues no es tan temprano. O sea, tú te dedicas 4 horas a preparar tus actividades para el siguiente día. 10, 11, 12, 1, 2. Más o menos. Wow. Y apresurándote. O como llevándote la relax. O sea, tomas unos minutos, relax y ya después Sigue. te apresuras. No. Entonces, tu día inicia a las 6 de la mañana y termina normalmente de lunes a viernes a las Sí. 2 de la mañana. Sí, porque hay que preparar o, por ejemplo, comida, si es que yo voy a llevar comida, y pues actividades, cosas en casa que, que salen, preparar uniformes, Wow. o las actividades del hogar. O sea, es que todo se me hace Pues sí, claro. súper respetable. Sí, o sea, de admirar. sí, yo que soy yo. No Sin me da hijos. tiempo. Ajá, exacto. Claro. O sea, luego justo lo que dices, ¿no? O a lo mejor qué actividades, pero dices, o sea, no manches, siempre hay trastes sucios, ¿qué me voy a poner mañana? Platicábamos en la primera temporada que yo lloraba y le decía a Sandy, ya no quiero grabar, estoy cansada. ¿Cansada de qué? Después de escuchar esta historia, ¿cansada de qué? ¿De qué? No entiendo de qué estaba cansada. No, o sea, Sí, claro, sí, justo. o sea, está cañón de dónde sacan tanta energía los papás. Sí, no para. sí, porque son los dos, o sea, ahorita también obviamente tú hablas de este equipo y de este reconocimiento también porque es una dupla, ¿no? De que también Arturo hace ciertas cosas, o sea, ahí van equilibrando. Sí. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Sentiste que tu carrera se frenó, cambió o se fortaleció al ser mamá? Pues yo creo, en mi experiencia personal, se fortaleció porque obviamente de ahí fue un impulso para poder, pues, seguir como alcanzando lo que yo esperaba de la vida y lo que ya le quería brindar a mis hijas. Entonces, para mí, pues, se fortaleció. Con todo lo que nos has contado, la respuesta ya estaba contestada, ¿no? Sí, todo lo que justo hace ratito, ¿no? Desde, hablando del tema laboral, desde analista, ahorita eres gerente, desde que tú te imaginabas tener una casa, después Sara nació y en ese momento tuviste la oportunidad, tuvieron la oportunidad de un crédito totalmente. Sí, obviamente hablo desde mi experiencia personal porque cada historia desde la maternidad pues es diferente, ¿no? Sí. Y a lo mejor hay gente para la que pues hay un cambio inconsiderable y ya, ¿no? Entonces yo pues lo he tomado como un motor y obviamente pues esta parte de los sacrificios de los que hablábamos de pues se tienen que quedar a horario extendido porque es la aportación que ellas hacen a la familia para que podamos tener una jornada completa de trabajo, su papá, el rol de la mamá y poder pues tener la calidad de vida que hoy hemos buscado a nivel familiar. Y bueno, pues para nosotros fue un tema de fortalecimiento. Obviamente hay muchos casos de mujeres que a lo mejor pues no tienen como este apoyo de las parejas, que aunque están las parejas, pues las circunstancias o la vida los lleva como a otras experiencias que a lo mejor no necesariamente pues son
Sí. Pero a pesar de, o sea, de los distintos contextos también, o sea, yo rescato y creo que también tiene mucho que ver cómo tú tomas las cosas, o sea, y cómo le das ese impulso a que sea algo positivo, que lo veíamos desde el inicio. A lo mejor ahorita decir, pues claro, fue algo positivo porque te dieron una gerencia, ¿no? Pero no es necesariamente eso porque vimos tu actitud desde que nos platicaste cuando no te dieron el puesto porque no tenías la experiencia y en lugar de decir, dijiste, igual no me importa, agarro la experiencia y yo lo tomo positivo y voy a agarrar lo que pueda de esta oportunidad que me están dando. Y lo viste como una oportunidad y no como algo negativo, ¿no? Entonces creo que también depende de la actitud y cómo veamos cada oportunidad que se nos presenta, ¿no? O sea, independientemente de cada contexto. Y rescato mucho también la parte de las elecciones, de que tú decías, yo elegí esto y después elegimos en conjunto esto. Entonces lo que dices, Andy, cómo tomas las oportunidades, cómo tomas cada situación que te pasa en la vida, pero también tus elecciones te llevan a lo que hoy eres. Y estoy segura que este episodio le va a hacer muy bien a muchas duolovers que seguramente en algún momento se llegaron a preguntar, oye, ¿y será que estoy siendo suficiente en el rol de mamá, pero también estoy siendo suficiente en el rol de esposa? ¿Estoy siendo suficiente en el rol laboral? Y algo de lo que tú comentaste les va a hacer clic. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tus aprendizajes, Diane. Gracias, duolovers papás, duolovers mamás, escríbanos qué sintieron como... se sintieron identificados con alguna historia, qué les ha pasado a ustedes, cuál ha sido su momento más vulnerable. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse. Denle like y activen la campanita para que les llegue la notificación cada que subamos un nuevo video. Y para las personas que nos están escuchando en Spotify, por si no sabían, también pueden dejar sus comentarios en la cajita de comentarios tal cual que aparece debajo de cada episodio. Muchas gracias, Diane, por estar por acá. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Diane. Yo soy Yunuen Raya. Yo soy Sandra Salazar. Y juntas somos tu dúo favorito. Y yo soy Diana. Bye. Bye.